Doctor Carlos Holmes Trujillo, ministro de la Defensa, gracias por atendernos. Muy buenos días, ministro. Julio, buenos días. Me alegra mucho saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. Ministro, se va de la polfa el general Buitrago y deja en su carta una línea de despedida pues que ha generado suspicacias. El señor director de la policía no encuentra ninguna suspicacia. Dice que el general fue a su oficina y le contó que por razones personales se quería retirar y que su retiro es rutinario y que el oficial que lo reemplaza es absolutamente rutinario y que eso tiene un comité de selección que incluye hasta polígrafo y que ahí no hay que buscarle, como siguiendo el comentario de Marisabel, más patas al gato. Esas son. Sin embargo, hay un detallito adicional y es que el expresidente Pastrana celebró la decisión y de alguna manera cobró una reunión que tuvo con usted en donde él le habría entregado a usted información contra ese general. ¿Algún día, ministro, sabremos qué fue lo que le contó a usted el expresidente Pastrana? A ver, Julio, lo que dijo el director de la policía es exacto en lo que tiene que ver con el desarrollo de los asuntos institucionales. Y con respecto al expresidente Pastrana, Julio, déjeme decirle lo siguiente. Yo tengo por él mucho respeto y mucha consideración. No acostumbro a hacer debates por Twitter. Yo no uso mi Twitter, y mucho menos como ministro de Defensa, para dar debates con nadie, y no lo haría con el señor expresidente Pastrana, a quien respeto inmensamente. Tengo además unas tareas institucionales que cumplir y esa seguirá siendo mi línea de actuación. No tengo además ningún inconveniente en sentarme con el expresidente Pastrana a mirar estos temas, porque son asuntos de importancia, pero sí, en el caso concreto que usted menciona, lo que hay que señalar es que hay una acción institucional que quedó inscrita en una comunicación y esa comunicación institucionalmente produjo las consecuencias del caso. Qué pena, ministro, pero me perdí al final. Usted no va a discutir con el presidente Pastrana, y lo entiendo, y esa es su manera de ser. Ese es su talante, doctor Carlos Holmes, quienes lo conocemos. Pero cuando usted dice que ¿quedó consignado qué? ¿Qué fue lo que le llevó el expresidente Pastrana en esa carpeta? No, me refiero a la acción institucional que llevó al retiro de la institución del señor general. A la carta, usted dice la carta del general. Me refiero, exactamente. Por eso me refería a la línea institucional. Y con respecto a los otros asuntos, porque el expresidente Pastrana ha tocado varios públicamente, yo debo decirle francamente, con inmenso respeto hacia el expresidente Pastrana, que no voy a inmiscuirme en discusiones públicas con él. Le tengo inmensa consideración y no tengo sino toda la voluntad para sentarme a mirar con él esos asuntos y a contarle de qué manera avanza el gobierno en todos los aspectos que son de su interés. Pero, sin que entremos en el detalle, ¿él sí le entregó información sobre el general Buitrago? Yo he conversado varias veces con el expresidente Pastrana sobre distintos temas, pero sobre detalles no voy a tratar ningún tema públicamente. No lo voy a tratar porque son temas de gran importancia, son temas que tienen sensibilidades, y naturalmente mi voluntad apunta a conversar con el señor expresidente Pastrana para darle a él toda la información que requiera respecto de asuntos que son de su interés y que ha venido manifestando de manera reiterada en su Twitter. Sí, pero entonces, ministro, para puntualizar, sobre las denuncias que le entregó a usted el expresidente Andrés Pastrana, ¿se abrieron investigaciones? ¿Se han conseguido elementos en el sentido de lo que él le señaló a usted? Por eso no voy a tratar públicamente estos temas, porque estos temas tienen canales institucionales, tienen requisitos específicos. Eso de entregar o no entregar puede tener distintas connotaciones. Lo que debo decirle es que el gobierno, en este y en todos los casos, ha venido actuando como le corresponde constitucional y legalmente. En este y en todos los casos ha venido dando los pasos que debe dar para efecto de tomar decisiones. En este y en todos los casos ha venido incluso actuando de manera anticipatoria. Así que les reitero, no voy a entrar en un debate público con el expresidente Pastrana porque no siento sino consideración y respeto.
Esto es difícil, Juan Pablo, es que estamos con un profesional, ¿no? Esto no es fácil. Le cambio la pregunta entonces. ¿Lo que le informó el expresidente Pastrana determinó la salida del general? Por eso le señalé, Julio, que en lo que tiene que ver con la línea institucional, todo quedó consignado en la solicitud que hizo el general y en la decisión que tomó el señor presidente de la República. Ese es el asunto institucional. Con respecto a lo demás, muchas cosas, muchas especulaciones, y le repito que no tengo sino la mejor voluntad para sentarme a hablar con el señor expresidente Pastrana y poner en su conocimiento todas las acciones del gobierno que son de su interés. Bueno, pero entonces aquí sí ya queda el panorama más claro, Juan Pablo, porque dice el ministro, decisión que tomó el presidente de la República, y nosotros creíamos que era una decisión del general por razones personales. Entonces al menos sí podemos establecer que fue Julio, decisión del gobierno retirarlo. A ver, Julio, por eso es que estos temas hay que tratarlos en el escenario institucional que corresponde. El general pidió su retiro. ¿Y cuál fue la decisión del presidente? Pues darle el retiro, lo que él había solicitado. Esa es la decisión institucional. Y con respecto a cualquier otro asunto, le reitero que no tengo sino la mejor disposición para sentarme con el expresidente Pastrana para analizar con él todos los temas que ha venido tocando. El tema de la justicia penal militar, el tema de Bastón, el tema de las acciones que viene adelantando el gobierno, para poner en su conocimiento con el mayor detalle todo lo que ha venido haciendo el gobierno en cumplimiento de los deberes que tiene. La semana pasada usted le dio una entrevista a nuestra colega María Isabel Rueda. Cuando le dio la entrevista, usted no tenía muy claro qué estaba pasando con la operación Bastón. Y luego aparece ya la decisión del Ministerio y de las Fuerzas Militares de hablar en un comunicado de la operación Bastón. La operación Bastón es una operación, volvemos a lo mismo, rutinaria, que hace la propia Fuerza Armada a su interior. Son recursos de inteligencia, de contrainteligencia, precisamente para estar monitoreando lo que pasa al interior de las fuerzas militares. Y en esa operación, que viene desde hace mucho, no es de este gobierno, viene de atrás, pues quedaron en evidencias algunas irregularidades en nuestras fuerzas militares. Ministro, ¿a usted por qué no le habían hablado de Bastón? ¿Y por qué solo hasta la semana pasada como que se despertó Bastón? ¿Dónde estaba escondida la operación Bastón? A ver, Julio, este tema Bastón empezó a tener cierta relevancia desde el punto de vista del interés público. Cuando eso aconteció, lo que se decidió fue informar qué es Bastón. ¿Qué es Bastón? Primero que todo, no es una operación. ¿Qué es Bastón? Son unas misiones de trabajo de contrainteligencia. ¿Qué es Bastón? Unas misiones de trabajo de contrainteligencia que estuvieron fundamentadas en la ley de inteligencia y de contrainteligencia. ¿Desde cuándo se están adelantando esas misiones de trabajo que se archivaron con carácter secreto con ese nombre? Desde el año 2017. ¿Sigue Bastón en marcha? Sí. Se hicieron esas misiones de trabajo en el 17, en el 18, en el 19 y continúan adelantándose. ¿Por qué? Porque la tarea de contrainteligencia con base en la ley no para nunca. ¿Esas misiones de trabajo produjeron unos resultados? Sí. ¿Cuáles? Para señalar algunos. La judicialización de 13 personas. Hay unas misiones que se encuentran en desarrollo. Algunas de ellas no encontraron mérito y hasta ahí llegaron. En relación con esas misiones de trabajo, ¿tomó o no decisiones el Comando del Ejército? Sí tomó. ¿Cuántas decisiones tomó? Tomó 38 decisiones administrativas y naturalmente en lo que corresponda continuará tomándolas. Es muy importante señalar que estas tareas de contrainteligencia son fundamentales para garantizar la integridad de las fuerzas. ¿Qué ha pasado en esta materia durante el gobierno del presidente Duque? El gobierno del presidente Duque ha dejado a disposición de las autoridades 141 integrantes de la institución y se han tomado 201 decisiones administrativas. Es decir, estas misiones de trabajo que se archivaron con ese nombre con carácter secreto, como se hubieran podido archivar con cualquiera otro nombre, empezaron en el 17,
se desarrollaron en el 18, en el 19, continúan desarrollándose y sí han producido unos resultados. Van a seguir produciendo naturalmente que van a seguir produciendo resultados. Ministro, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con esa, usted dice las operaciones, misión de trabajo Bastón, con los organismos de inteligencia de allá? Lo que existe en Colombia tiene que ver con una operación, con unas misiones de trabajo de contrainteligencia totalmente autónomas. Es que déjeme decirles que la contrainteligencia funciona todos los días, funciona permanentemente. Muchas veces no funciona de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, cuando quiera que haya algún indicio, alguna información, algo que amerite poner en marcha los mecanismos de contrainteligencia para garantizar la integridad de la fuerza. Son misiones de trabajo colombianas que se han adelantado durante varios años y que han producido múltiples resultados, como acabo de señalárselos: judicialización de 13 personas, 38 decisiones administrativas, 141 integrantes de la institución que en este momento están a consideración de las autoridades desde el punto de vista de su conducta, 201 decisiones administrativas. Es decir, son misiones de trabajo de contrainteligencia que continúan adelantándose y continuarán adelantándose. En la medida en que haya resultados, ¿se producirán otras decisiones? Sí. En la medida en que haya resultados que puedan servirle a las autoridades competentes como criterio orientador, ¿se pondrán a disposición de ellas? Sí. En la medida en que esto obligue a continuar cooperando con las autoridades para que las autoridades tomen decisiones apropiadas y propias de la investigación, ¿se pondrá en conocimiento de ellas? Por supuesto que sí. Eso es Bastón. Ministro, cuando yo comencé a hablar de Bastón por primera vez en esta emisora, me llamó la atención algo que me pareció raro y me sigue pareciendo raro. Es que algunas personas del gobierno nacional y algunas personas de las fuerzas militares me llamaron a preguntarme yo qué tenía de Bastón, si yo tenía el disco de Bastón, si yo tenía la información de Bastón en físico. Me llamó la atención porque después me comienzo a dar cuenta que las decisiones que se están tomando no es por cuenta de Bastón, sino por cuenta de las informaciones en los medios de comunicación. Y pude establecer por esas llamadas que el disco duro de Bastón se perdió, no está. ¿Cómo se puede explicar eso, ministro? Que una operación como Bastón y el soporte que tiene de no sé cuántos megakilociclos de información no aparezca. A ver, Julio, yo no sé quién lo llamó, no tengo ni idea. Lo que sí es claro es que no lo llamé yo. ¿Cómo se actuó en este caso? Cuando empezó el tema de Bastón, mucha información sobre Bastón, mucha duda sobre Bastón, el presidente de la República dijo, hombre, digan que es Bastón. Por supuesto, y entonces de esa manera y por esa razón se le informó a la opinión pública que es Bastón. Es que en esto hay que acabar con el secretismo. ¿Qué es Bastón? Le reitero, una cantidad de misiones de trabajo. ¿Por qué se llama Bastón? Porque le pusieron ese nombre como le hubieran podido poner otro. ¿Cuándo arrancó? En el 17. Las decisiones que se han tomado no tienen que ver con la información periodística de ahora. Esas decisiones se vienen tomando desde el 2017, se tomaron en el 17, se tomaron en el 18, se tomaron en el 19 y se tomaron en el 20. ¿Cuáles decisiones? Pues las que correspondía tomar de conformidad con el resultado de esas misiones de trabajo de contrainteligencia sobre personal militar. Aquí lo fundamental es que se conozca el resultado de lo que se ha venido haciendo institucionalmente. Esto tiene como fundamento la ley de inteligencia y de contrainteligencia. Y por eso le señalé que hay 13 personas judicializadas, no a raíz de la información periodística, sino como consecuencia de un trabajo que se viene haciendo desde el 2017. Y se han tomado 38 decisiones administrativas, no por la información ahora, sino como consecuencia de lo que se viene haciendo desde 2017, Julio. De manera que esto arrancó en el 17, tiene base legal, tiene fundamento en nuestras normas, son misiones de trabajo, han producido resultados y van a seguir produciendo resultados. ¿Cómo se van a reflejar esos resultados? Depende de lo que se trate. Si es solamente un asunto de naturaleza administrativa, decisiones administrativas. Si eso hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para que avancen las investigaciones, así se obrará. De manera que aquí lo que hay es
misiones de trabajo de contrainteligencia que tienen como fundamento la ley y que se están desarrollando desde el año 2017. Déjeme además decirle que con ese nombre se archivaron esas misiones de trabajo como hay otras que están archivadas con otros nombres. Señor ministro, una pregunta cortica y concreta antes de otros aspectos que queremos tratar. ¿Usted cuándo supo de la existencia de Bastón? Cuando empezó a hablarse públicamente del tema Bastón, inmediatamente me di a la tarea de preguntar, bueno, ¿qué es exactamente Bastón? Me dieron la caracterización de lo que es Bastón y se dijo, hay que informar inmediatamente a la opinión pública. ¿Qué es Bastón? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su base legal? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Para qué se hizo? ¿Desde cuándo arrancó? ¿Cuántos resultados ha producido? Eso fue lo que hicimos. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que el hecho de contar qué es Bastón desde el punto de vista institucional pueda ser sometido a alguna duda o alguna pregunta. No. Se le está diciendo al país qué es Bastón, cuándo empezó, en qué consiste, cuál es la ley sobre la cual se fundamenta, cuántos resultados ha producido y se le está diciendo que se va a seguir produciendo resultados de acuerdo con las averiguaciones, Julio. Eso es todo. Señor ministro, uno de esos resultados es, sí o no, la salida del general García Luna, que coincide con algunas de las salidas de otros oficiales y uniformados de la fuerza pública en medio de este escándalo, pero aparentemente pasa de agache. Es decir, ¿cuál es la razón para que salga el señor García Luna y qué participación tiene en todos estos hechos? Porque eso para el país todavía no es claro. A ver, yo les ruego el favor de que me permitan explicar esto con algún detalle porque veo que hay una gran confusión. Aquí hay dos temas que terminan naturalmente vinculados a raíz del debate público que se viene dando. Uno es el que tiene que ver con lo que ahora se llama perfilamientos, otro Bastón. Con respecto al primero, ¿qué ha sucedido? En primer lugar, el presidente de la República ha venido tomando decisiones en estas materias desde cuando inició el gobierno. Pero en lo que tiene que ver con los últimos meses, es decir, a partir del momento en el que yo asumo el Ministerio de Defensa y recibo la instrucción del presidente Duque de solicitar, como se hizo, una auditoría a todas las capacidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército durante los últimos 10 años. Eso se hizo el 12 de diciembre, es decir, empezó el proceso de esa auditoría el año anterior. La primera publicación de la revista Semana, que es muy importante, por supuesto, tiene lugar el 12 de enero, es decir, un mes después de la solicitud que se hizo al Ejército de realizar esa auditoría sobre las capacidades de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos 10 años. Una vez se conoce la denuncia de medios tan importante como Semana, ¿qué se hizo? Profundizar la actividad que ya venía en marcha, se solicitó una ampliación de la auditoría, se avanzó en esas investigaciones, se tomaron decisiones administrativas internas para fortalecer controles y se identificaron los elementos necesarios que permitieron tomar unas decisiones en materia de oficiales vinculados al Ejército. Aquí hago la siguiente claridad. En estos aspectos hay 4 líneas. Hay una línea administrativa, hay una línea disciplinaria, hay una línea penal y hay una línea fiscal. Las decisiones que se tomaron corresponden a las facultades administrativas discrecionales que tiene el gobierno y que tiene el Ejército. Por eso se tomaron las decisiones que se tomaron. Segundo, ministro, todos esos elementos fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría y de la Fiscalía. ¿A quién le corresponde? ¿A quién le corresponde determinar si hubo o no violaciones a las normas disciplinarias y a las normas penales? Le corresponde a la Procuraduría y a la Fiscalía. ¿Qué va a hacer el gobierno y qué viene haciendo el gobierno en esta materia? Contribuir en lo de su competencia con el buen adelantamiento de las averiguaciones que se hagan. Esas son las líneas que hay que tener clara. Cuando se toma una decisión de naturaleza administrativa, no se está prejuzgando ni se está condenando a nadie porque eso le corresponde disciplinariamente a la Procuraduría y penalmente a la Fiscalía
o a la Corte Suprema de Justicia en lo de su competencia, de manera que es bueno que haya claridad sobre lo uno y sobre lo otro. Ministro, usted durante un debate de control político precisamente anticipó que el escándalo de perfilaciones ilegales al parecer es más grande. Lo que quiere básicamente mencionar es que hay elementos de mayor dimensión. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué más podemos encontrarnos? Se lo contesto con toda claridad. Los nombres que se conocen públicamente, porque es que hay que respetar la reserva del sumario, esas cosas no se pueden perder en el país. Y hay que tener claro que las filtraciones son delitos, son violaciones a la ley. Lo que se conoce públicamente que indica que habrían sido materia de acciones ilegales por parte de la inteligencia, políticos, periodistas, integrantes de sindicatos, miembros de colectivos de abogados, defensores de derechos humanos y otros ciudadanos colombianos. El gobierno rechaza cualquier acción ilegal contra cualquier colombiano de bien. Pero también aparecen unos nombres que tienen vinculación con el gobierno, con la institucionalidad. Está el señor secretario general de la presidencia en su momento, el doctor Jorge Mario Isman. Hay un asesor del señor alto comisionado para la paz. Hay generales de la República, ex generales de la República, coroneles, ex coroneles. En fin, aquí lo que hay es algo que nos lleva, y el gobierno lo ha dicho reiteradamente, y yo aprovecho esta oportunidad para decirlo, a llegar al fondo de la cuestión. Eso es lo que nos interesa, y estamos contribuyendo a llegar al fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque podría haber habido se podría haber estado urdiendo una conspiración contra el propio jefe del Estado. Es que, perdónenme, hay que recordar que institucionalmente el presidente es suprema autoridad administrativa, jefe del Estado, comandante general de las Fuerzas Armadas, simboliza la unidad nacional. Imagínense ustedes la gravedad institucional que tendría si es que eso fue lo que aconteció, que se hubiera estado urdiendo una conspiración contra el propio jefe del Estado. De manera que aquí todo lo que tenemos que hacer todos es causa común institucionalmente para efecto de que se llegue al fondo y se conozca la verdad. La política es apoyo a la fuerza pública a fondo, cero tolerancia con la corrupción, nada de chivos expiatorios ni de cometer injusticias, pero que se llegue al fondo porque la fortaleza de la fuerza pública depende de su legitimidad y esta se deriva de su transparencia. Me aparto de perfilamientos y vuelvo a Bastón. Ministro, usted dijo algo con lo que no podría estar más de acuerdo con usted. Es que no va a morder usted el anzuelo de la pelea de los bandos. Que aquí no va a ganar ningún bando. No estamos en el tema de que los amigos del general Mejía, los amigos del general Martínez. No. Esto comenzó en 2017 cuando este gobierno no había llegado. Así es de que el tema de Bastón va a comprometer al que esté inmerso en un hecho de corrupción, sea del bando que sea. Y esa bobada de los bandos, pues de verdad no puede crearle una sombra a lo de fondo, que son los temas de corrupción en contratación en nuestras fuerzas militares de Colombia, que la gasolina, que las botas, que el contrato, que los viajes, bueno, en fin, todo lo que usted va a ver en Bastón. Y allí hay más de 300 nombres de suboficiales, de oficiales inmersos en esos temas de contratación. Ministro, ¿cuándo arranca la depuración de esos nombres? Porque ahí estaría lo de fondo. Esa depuración, ¿cuándo la va a conocer la opinión pública para poder cerrar ya la carpeta de Bastón? Julio, yo tengo que decir que todo lo que está haciendo el gobierno con las instrucciones del presidente de la República es avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad. Aquí lo que importa es la institución, la fuerza pública, el ejército. Y naturalmente importa, para efecto de esa fortaleza, que quien cometió delitos o violó los reglamentos sea sometido a los castigos correspondientes de conformidad con la ley vigente en el país. Para efecto de las responsabilidades, ya hay unas decisiones que se han tomado con base en esas misiones de trabajo que se archivaron con ese nombre. Y por eso le señalé, Julio, que el gobierno contribuirá al buen adelantamiento de las investigaciones para que se conozcan esos nombres, como consecuencia del debido proceso y como consecuencia del respeto también a la presunción de inocencia. En lo disciplinario, ¿quién tiene que hablar? La Procuraduría.
En lo penal, ¿qué tiene que hablar? La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en lo que sea de su competencia, de manera que el interés del gobierno es contribuir a la celeridad en esas investigaciones para efecto de que se conozcan los nombres de los responsables. A eso me comprometo, eso lo hemos venido haciendo y naturalmente Procuraduría, Fiscalía y Contraloría saben que tienen el gobierno y el Ministerio de Defensa a su servicio para efecto de contribuir al buen adelantamiento de esas investigaciones. Pero, ministro, dos cosas. Primero, Bastón no es un nombre cualquiera. No es casualidad que se llame Bastón. Bastón es por bastón de mando. O sea, es una investigación que tenía como objetivo principal miembros de las Fuerzas Armadas con mando, de importancia al interior de la institución. Tiene que ver con los requerimientos de la OTAN para el ingreso a la OTAN y demás por el compromiso y el cumplimiento de normas que establece la OTAN. Y tercero, ministro, por lo que usted nos ha dicho, entonces, usted se entera de Bastón después de estar en el ministerio, pero cuando llega nadie le habla de Bastón. Y usted, cuando se empieza a hablar de Bastón en los medios de comunicación, específicamente en la W, usted pregunta por Bastón. ¿No le llama la atención que no lo hayan informado de la operación Bastón desde que usted llegó? A ver, en primer lugar, Félix, es verdad, se llama Bastón por eso. Se hubiera podido llamar de otra manera, pues. Pero sí es cierto que el nombre que se le pone a ese archivo de naturaleza secreta, entre otras cosas, se hace por esa razón. La verdad es que cuando se empieza a hablar de Bastón, yo me intereso en el tema, y el presidente de la República me dice, Carlos, ojo con esto. Le dije, claro, presidente. Inmediatamente se identifica qué es Bastón, qué son esas misiones de trabajo, se le da a conocer a la opinión pública. Es muy importante, además, que la opinión pública conozca esto. Muy importante que la opinión pública conozca esto. Y una vez conocido esto, yo tengo que reiterar, Félix, que lo que vamos a hacer es contribuir a que esto llegue a buen término, porque aquí lo que interesa es la institución. Todo esto es en defensa de la institución. Y naturalmente en búsqueda de la verdad, respetando, por supuesto, la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Y así seguiremos actuando. Así seguiremos dando los pasos que corresponden para defender la institucionalidad y para defender también la inteligencia y la contrainteligencia como herramientas fundamentales para la estabilidad del régimen democrático y para la integridad de la institución, para la integridad de la fuerza pública. Ministro, de esa depuración de la que habla, que se va a dar por Bastón, ¿hay un general de la actual cúpula militar que estaría salpicado en esto? Yo no conozco eso, no lo tengo claro, no puedo contestarlo con esa precisión, pero aquí lo fundamental, déjeme decirle otra vez, yo entiendo el interés periodístico, eso es legítimo y es bueno para la democracia y para el país, todo eso lo entiendo. Entiendo el afán, pero resulta que la institucionalidad tiene unas normas, tiene unos marcos legales, tiene unos términos y tiene unos tiempos, y eso hay que respetarlo, de manera que reconociendo la importancia de este interés de informarle a los colombianos sobre asuntos de tanta importancia para la nación, debo decirle que hay que respetar esas normas, hay que respetar los términos, hay que respetar los tiempos, y en lo que a nosotros competa, me refiero al gobierno y al sector defensa, las autoridades saben que nos tienen a su disposición. Ministro, en las últimas horas ustedes confirmaron un bombardeo contra un campamento del ELN en el sur de Bolívar, la baja de alias Mochotierra, cabecilla del ELN. ¿Qué representa esta operación y la baja de este hombre para esta organización? Mire, esta es una operación muy importante que da como resultado la neutralización de alias Mochotierra. Esa fue una operación conjunta y coordinada en el departamento de Bolívar entre las fuerzas militares, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General, que da como un primer resultado, ayer se le informó al país, la neutralización de alias Mochotierra. ¿Quién era alias Mochotierra? En primer lugar, era considerado como un objetivo de alto valor. Estaba vinculado con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en Antioquia y en Bolívar. Llevaba más de 27 años en ese grupo armado organizado y actualmente tenía bajo su mando 3 frentes del ELN. Entre otras tareas que cumplió en esa organización criminal, actuó como cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá y ahora estaba encargado de acopiar finanzas derivadas del narcotráfico y de la explotación ilícita
de Minerales. Había participado en muchas acciones delictivas a lo largo de los años, entre ellas el planeamiento y ejecución del secuestro del avión Fokker de Avianca en 1999, en el asesinato de varios integrantes de la fuerza pública. Era el responsable de secuestros, de atentados, en fin, era un criminal que llevaba muchos años vinculado al ELN, que le había hecho mucho daño a Colombia y naturalmente el paso que se da es muy importante en la batalla que adelanta el gobierno o la fuerza pública para combatir eficazmente estos grupos terroristas. Ministro, yo que me acuerde, el último bombardeo que se había realizado fue en contra de Gildardo El Cucho. Eso fue cuando hubo el escándalo, que murieron los 9 menores de edad. Desde allí, pues no, por lo menos la opinión pública no sabía sobre algún bombardeo. ¿Esta podría ser una respuesta de inteligencia militar a todos estos escándalos, ministro? No, es parte de lo que tiene que hacer la fuerza pública. Aquí la fuerza pública actúa de conformidad con lo que son sus deberes constitucionales y legales. La fuerza pública actúa con base a los procedimientos y mecanismos que tiene. La fuerza pública va actuando en materia de tareas de inteligencia hasta cuando identifica la viabilidad de una operación, de manera que esta operación lo que significa es que esto se venía realizando hace mucho tiempo, la inteligencia venía actuando, el trabajo se venía haciendo, llegó el momento en el que se consideró oportuno y se hizo de conformidad con el cumplimiento de todas las normas vigentes en esta materia, que por supuesto será materia de tratamiento por el propio comandante general de las Fuerzas Armadas colombianas. Ministro, en el más reciente escándalo de seguimientos, chuzadas y perfilamientos, el presidente Duque ordenó investigar los últimos 10 años y esa es la instrucción de la que usted ha hablado en varias entrevistas. ¿Por qué los últimos 10 años, que cubren solamente el gobierno Duque y el gobierno Santos? ¿Es que acaso no hay indicios de seguimientos, perfilamientos, chuzadas y otro tipo de actos parecidos en el gobierno Uribe? ¿No habría que ampliar el espectro de esa investigación? Cuando se iba a mandar la nota estuvimos mirando eso porque dijimos, hombre, aquí va a haber una cantidad de susceptibilidades y aquí van a empezar a decir que esos 10 años son para proteger a alguien. Nada de eso, nada de eso. Se le quiso dar el espectro más amplio posible, pero sí lo más satisfactorio para efecto de que no haya duda alguna sobre la intención es que se amplíe, se amplía. Aquí hay una transparencia total en lo que se viene haciendo. Aquí no se trata de taparle nada a nadie. Aquí de lo que se trata es de defender la institucionalidad, de contribuir con las averiguaciones que se está haciendo y de lo que se trata es de individualizar las responsabilidades para cualquier hecho ilegal de un miembro o de 2 miembros no afecte la totalidad de la institución, porque eso es lo que tenemos que cuidar para bien del país, para bien de la democracia y para bien de la integridad y de la legitimidad de la propia fuerza que deviene de su transparencia. Señor ministro, una última inquietud, abusando de su tiempo, pero no podemos despedirlo sin preguntarle por la tropa. ¿Qué información maneja usted en los centros donde están acuartelados nuestros hombres del impacto del coronavirus? ¿Tiene usted algún número de infectados? A ver, Julio, le voy a hacer una muy breve reflexión y le ruego el favor de que me comprenda. En primer lugar, la fuerza pública viene actuando con toda diligencia, desde el principio en cumplimiento de los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y por el Instituto Nacional de Salud para garantizar la integridad de nuestra fuerza, porque necesitamos una fuerza saludable para que ellos cumplan con el deber que tienen con los colombianos, lo cual hacen de manera permanente. En segundo lugar, por supuesto que hay infectados en el ejército, infectados en la policía, pero con el señor ministro de Salud, mejor, siguiendo sugerencias del señor ministro de Salud, lo que acordamos con él es que el número lo consolidará el Ministerio de Salud para informarlo día a día a los colombianos. ¿No? Que no me voy a referir a números en la fuerza pública, porque eso fue lo que me sugirió el ministro de Salud y a mí me pareció muy razonable esa solicitud. Señor ministro, usted habla constantemente, y lo ha dicho en esta entrevista, de la institucionalidad. ¿Cree usted que este es el momento para precisamente salvar la institucionalidad
realizar una profunda reestructuración, y no hablo solamente de nombres, de las Fuerzas Armadas y de los órganos y cuerpos de seguridad del Estado? La oportunidad para fortalecer la institucionalidad es todos los días. La oportunidad para dar pasos que fortalezcan las instituciones es día a día. No hay un solo día en el cual no haya una oportunidad para dar los pasos que corresponden. Y en esta materia lo que debo señalar es que lo fundamental es que actúa el aparato institucional en lo administrativo, en lo disciplinario, en lo penal y en lo fiscal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se conozcan las responsabilidades individuales. Eso es lo fundamental. Conocidas las responsabilidades individuales, no hay duda de que ese sería un paso fundamental en el fortalecimiento de la institucionalidad, porque los resultados de esas averiguaciones en los distintos campos son los que van a determinar cuáles decisiones deben tomarse. Señor Ministro de la Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, gracias por atendernos. Aprovecho para desearle un buen fin de semana. Julio, un abrazo a usted. Créame que le agradezco inmensamente esta oportunidad de darle informaciones adicionales a los colombianos sobre temas que son de tanto interés para todos.